Como lo anunciamos nosotros, hasta ahora está el presidente de la Cámara de Industria de Producción y de la Federación Nacional de Cámaras, Pablo Zambrano. Vamos a preguntarle cuál es la reacción que tienen los gremios. La semana pasada, precisamente, la asociación había dado un comunicado en que titulaba "La Asamblea le da la espalda al Ecuador", y efectivamente es lo que los gremios de la producción consideran tras lo sucedido la semana pasada con el archivo de la Ley de Inversiones. Pablo, gracias por acompañarnos. Buenos días. La reacción, me imagino que es de indignación, por decirlo menos. Gracias, Byron, muy buenos días. Realmente es incomprensible que el país, después de haber atravesado la peor crisis económica, la peor pandemia de toda su historia, en la cual se perdieron más de 35.000 millones de dólares en ventas, el sector productivo perdió 16.000 millones de dólares de ingresos, se perdieron 530.000 empleos. Las cifras de desnutrición infantil son las más altas, las cifras de embarazo adolescente son las más altas de la región, es decir, problemas económicos y sociales tenemos muchísimos. Es inconcebible que la Asamblea Nacional le dé la espalda al país, al no dar paso a una herramienta, porque es una herramienta que nos va a permitir ir hacia el camino correcto. ¿Cuál es el camino correcto? La atracción de inversiones, la generación de producción y consecuentemente la generación de empleo, que es lo más importante y necesario para el país. Que además la generación del empleo está atada justamente al problema más grave que estamos atravesando en este momento, que es la inseguridad ciudadana. En ese sentido, nosotros como gremio, como Cámara de Industrias de Producción, junto con varios otros gremios de la producción, hemos rechazado la actitud de la Asamblea Nacional porque el debate que se llevó a cabo fue realmente un debate antitécnico, un debate falaz, lleno de argumentos que no tienen ningún sentido. Se hablaba de privatizaciones, en ningún momento en la ley se habla de privatizaciones. En ese proyecto de ley se hablaba justamente de alianzas público-privadas, que son otras cosas totalmente diferentes. Muy lamentable que algunos asambleístas ni siquiera tengan comprensión lectora para entender claramente cuáles son los conceptos, pero lo más grave es que no hay un sentido común y un sentido de país para justamente todos arrimar el hombro y sacar adelante al Ecuador. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pablo, bienvenido. Y ahora, frente a esta situación, ¿qué es lo que el grupo o el gremio de industriales plantea como una alternativa a la situación que se ha dado en la Asamblea? ¿Cuál es el nivel de contingencia que se tiene y cuáles son los aspectos que se van a analizar? Muy importante su pregunta, Verónica. Nosotros, desde el gremio de los industriales, desde los gremios productivos, tenemos una serie de propuestas y de planes para ejecutar en el país. El sector productivo ecuatoriano está comprometido con el Ecuador. Estamos puestos la camiseta, puestos el tricolor nacional amarillo, azul y rojo, y eso lo hemos demostrado. Durante la pandemia no hubo un solo día de escasez de productos de primera necesidad. Hemos seguido invirtiendo, hemos seguido creyendo en el Ecuador y lo vamos a seguir haciendo pese a estos graves tropiezos y estas graves dislates, equivocaciones y errores de bulto de la Asamblea Nacional, que lo único que hacen es desprestigiarle aún más al Poder Legislativo. ¿Qué queremos nosotros como sector productivo? Que exista institucionalidad en el país, que exista cohesión social. Tenemos que unirnos alrededor de grandes causas nacionales, así como nos unimos sector público, sector privado, la academia, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los médicos del país en el proceso de vacunación. Exactamente igual debemos de actuar los ecuatorianos alrededor de grandes causas comunes, de grandes propósitos. El propósito principal de todos debe ser el Ecuador, el progreso del país, y archivar o negar y archivar este proyecto de ley lo único que está haciendo es retrasar la reactivación económica y el bienestar de los ecuatorianos. Pablo, mucho se habla de que puede el presidente utilizar la herramienta constitucional que lo establece así, la normativa vigente, de la denominada muerte cruzada, que no es nada más que digamos, elecciones anticipadas, que la Asamblea se vaya a su casa, el presidente solamente tenga apenas unos 5 o 6 meses para dejar un poco ordenado y también tendría que irse. Esto genera una inestabilidad, eso es indudable. ¿Les preocupa a ustedes como gremio que esto dañe los negocios de la productividad con este ambiente tan crispado? Nosotros, desde los gremios de la producción, hacemos siempre un análisis técnico de las situaciones que atraviesa el país. La Constitución establece una serie de herramientas, de mecanismos, de disposiciones, entre ellas la que usted acaba de mencionar, la muerte cruzada, pero es importante analizar cuál es la consecuencia práctica de esto. En primer lugar, yo sí quiero señalar, el 99.9% de los ecuatorianos no pensamos en política. Queremos producir más, queremos trabajar por nuestras familias, queremos buscarnos un futuro, queremos generar mayor empleo, mayor producción desde el sector privado. Pero obviamente estas situaciones políticas lo que van a hacer es dar una muy mala imagen, tanto interna como externamente. Pero claro, son consecuencias de esta falta de diálogo, de esta falta de armonía y sin duda de esta falta de gobernabilidad. Yo veía en un bloque anterior acá en el noticiero cómo una de las señoritas periodistas señalaba claramente cómo 5 proyectos de ley que enviaba el Ejecutivo
productivo apenas uno ha sido tratado, han sido archivados otros. Esto quiere decir que hay un empantanamiento político. Nosotros como sector productivo abogamos a que en el país se den soluciones a los problemas más graves, y esta es una responsabilidad de los poderes públicos, por supuesto, que hacen la política pública, y como sector privado apoyar la institucionalidad. Ese es nuestro rol fundamental dentro de la economía nacional: generar plazas de empleo, generar inversiones, pero siempre pensando en el país y sobre todo pensando en la sostenibilidad. Este es un concepto muy importante. La sostenibilidad tiene tres aspectos esenciales: el ser humano, el cuidado del medio ambiente y obviamente la proyección económica que puedan tener los negocios en el país, porque si no tenemos empresas sostenibles que a largo plazo generen inversiones, empleo, paguen impuestos, entonces estamos muy complicados. Hay que pensar en el país, señores políticos. Ahora, eso hablando acerca de la situación política, pero ya refiriéndonos un poco acerca de cuáles son, por ejemplo, las acciones que dentro de los gremios industriales se van a dar en el sentido de la promoción en los mercados internacionales, por ejemplo. Vemos también que por otro lado se están realizando muchos acercamientos para que nuestro país pueda entrar a los mercados internacionales a través de estos acuerdos comerciales. ¿Cómo ve usted esta situación y cuáles serían las herramientas que tiene el industrial, sobre todo el pequeño y mediano empresario, que tiene como aspiración llegar a exportar sus productos? Muy importante la pregunta, porque su pregunta antes en el bloque anterior también decía, bueno, ¿qué están haciendo el sector privado? ¿Qué hacen las cámaras? Nosotros coordinamos el trabajo que están haciendo las empresas y justamente somos un puente, un termómetro que permite justamente generar un ordenamiento jurídico adecuado para que se fomente el sector privado. Y quiero aquí dar dos cifras que son muy importantes. En primer lugar, 14.000 millones de dólares las cifras de exportaciones que se han dado tanto el año 2020 como el año 2021. Es decir, los peores años de pandemia en el país, el sector privado ha producido más, ha producido mejor, y estamos justamente en una franca recuperación. La segunda cifra, a finales, al cierre del año 2021, a diciembre de 2021, ya habíamos adquirido los mismos niveles de ventas, es decir, ya se había generado en el mercado las correcciones adecuadas para tener mejores niveles de venta que en el año 2019, prepandemia. ¿Qué quiero decir con esto? Que el sector privado es proactivo, que el sector privado sigue generando, sigue agregando valor. ¿Qué pasa con los acuerdos comerciales? Es fundamental que el Ecuador entre en una política de acuerdos comerciales en la cual se analicen cada uno de estos acuerdos comerciales con cabeza fría y viendo el interés nacional. ¿Para qué? Para que exista un beneficio de lo que se denomina y un desarrollo de lo que se denomina las cadenas de valor. ¿Qué es una cadena de valor? El banano es una cadena de valor. ¿Por qué? Porque no solamente está el gran exportador bananero alrededor de este negocio, sino que están micro, pequeños productores, está la industria del cartón, la industria del plástico, la industria de los fertilizantes, la logística, las telecomunicaciones, el sector financiero. Aquí estoy nombrando solamente 8 o 9 sectores, y lo mismo tiene que hacer con otros sectores. Los pequeños y medianos productores lo que tienen que hacer es generar asociatividad para poder exportar, por ejemplo, en el caso de Europa, que estamos aprovechando muy bien ese acuerdo comercial, una serie de productos orgánicos, una serie de productos que permitan justamente agregar valor a esa producción nacional. ¿Hay oportunidades? Por supuesto que hay oportunidades. ¿Hay retos? Claro que sí hay retos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pensar de una forma pragmática, utilizando criterios de sostenibilidad, como mencioné antes, pero también criterios de innovación que son fundamentales para no cometer errores, y lo que tiene que hacer un productor, un exportador, un emprendedor es responder a las tendencias del mercado, ver qué es lo que está ocurriendo en los mercados internacionales y preparar una oferta de valor que permita satisfacer esas necesidades. Pablo, pregunta final y rápidamente porque estoy contra el tiempo. El gobierno insiste también en esta reforma laboral que hasta ahora pues no se sabe muy bien de qué va, luego del rechazo que tuvo precisamente el Parlamento. Hay estos diálogos, ya están con los trabajadores, entienden que va a venir con el sector empresarial, en algún momento también con la sociedad civil. ¿Le ven ustedes un buen futuro a esta normativa teniendo en cuenta lo que sucede con la Asamblea? En el Ecuador, 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo fijo. Por lo tanto, se requieren hacer cambios. Hemos vivido con esta constante de las cifras altas de desempleo o de informalidad en la economía. Por lo tanto, debemos hacer cambios. Es mandatorio, es obligatorio ponernos de acuerdo a lo que está viviendo el mundo. Un ejemplo clarísimo, el teletrabajo. Era una figura que lo utilizaba el 0.01% de las empresas antes de la pandemia. Durante la pandemia y hasta ahora, más del 75% de las organizaciones utilizan el teletrabajo. Esos son los tipos de cambios que deben darse, deben modernizarse, debe permitir justamente la incorporación de los jóvenes en ciertos segmentos, se debe permitir
trabajo con derechos, pero también debemos ser flexibles. La Organización Internacional del Trabajo tiene un término que es interesante, la flexseguridad. ¿A qué se refiere esto? A que tiene que haber un ordenamiento jurídico moldeable, maleable, con seguridad y con derechos. Desde el sector privado vamos nosotros a insistir en que existan cambios que sean pragmáticos, no ideológicos. No podemos estar con las ideas del siglo XIX, con la lucha de clases que se está escuchando, que es un absurdo, cuando los ecuatorianos necesitamos trabajar. Vamos hacia adelante, el sector productivo está comprometido con el país y vamos a seguir insistiendo en que se den grandes cambios en beneficio de las grandes mayorías de los ecuatorianos. Pablo, muchas gracias. Estamos fuera de tiempo. Pablo Zambrano es presidente de la Cámara de Industriales y Producción. 7:49, vamos a la pausa. Está ya con nosotros la directora del Servicio de Coordinación del CERCOP, a propósito de la subasta inversa que la semana lanzaron para la adquisición de medicamentos para el sector público.